Buenas noches. Nuestro tema de exposición son las filiales y nuestro grupo está compuesto por Paula Andrea Lozada, Laura Carolina Quiñones, Ana María Vargas, María Alejandra Llosa y quienes habla María Alejandra Pardo. Como dato, la palabra filial es un organismo o establecimiento que depende de otro. En la parte conceptual, se ejerce el control cuando el poder de decisión en una compañía está directa o indirectamente sometida a la voluntad de otra u otras personas. A la controlante se le denomina matriz cuando el control lo ejerce de manera directa. A la controlada se le denomina filial y cuando se ejerce de manera indirecta por conducto de una filial, a la controlada se le denomina subsidiaria. Mi compañera Ana, como dato curioso, va a explicar las diferencias entre filiales y sucursales. Buenas noches. A continuación, les enseñaré las diferencias entre la sucursal y una sociedad filial. En cuanto a la filial, la persona jurídica es propia. En la sucursal depende de la casa matriz. En la Constitución, la sociedad filial es de escritura pública y la sucursal la escritura pública por su inscripción en el registro mercantil. Para el registro mercantil deben estar escritas ambas. En cuanto al capital, la sociedad filial es independiente y la sucursal no. En los órganos sociales, la sociedad filial cuenta con su propio órgano de social y la sucursal tiene los representantes legales de la casa matriz. En responsabilidad autónoma, la sociedad cuenta con ella y la sucursal depende de la casa matriz. A continuación, mi compañera Alejandra Llosa le explicará las características. Las características principales de las filiales son: la filial se forma cuando la matriz compra un porcentaje de sus acciones suficiente para tener el control, es decir, la matriz es la mayoría de votos y ejerce el poder de decisión. Una matriz y sus filiales forman el llamado grupo de empresas. Las filiales son entidades separadas ya que están sujetas a impuestos independientes y así lo es también su regulación. Tienen personalidad jurídica propia. Y por último, son sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades y deben atenerse a las obligaciones contables y fiscales vigentes. Y también tienen la obligación de presentar cuentas en el registro mercantil. Ahora mi compañera Paula Andrea va a presentar las ventajas de las filiales. Buenas noches. Las ventajas son las siguientes. La matriz puede producir mayor inversión en la filial y generar una seguridad financiera, pero la filial tiene acceso a los empleados de la casa matriz. En cuanto al desarrollo de negocios con otros países, es la forma más conveniente por razones económicas y legales, en vista que facilita las operaciones y las actividades en empresas con nuevos países. Pero el pago de impuestos es dependiente de la matriz. Seguidamente, mi compañera Laura les hablará sobre las desventajas. Buenas noches. Las desventajas de las filiales son las siguientes. Las filiales están sujetas a la condición financiera de su empresa matriz y sus subsidiarias. Es decir, que la casa matriz siempre debe disponer de dineros para cubrir las necesidades y obligaciones de las filiales y sus subsidiarias. Hasta una empresa bien gestionada podrá sufrir pérdidas financieras si su casa matriz se declara insolvente. Las filiales deben consultar la aprobación de la casa matriz para la reestructuración y relación con las otras empresas. En comparación con una compañía independiente, la filial tiene menos control sobre su funcionamiento y puede entrar en conflicto con las prioridades de la casa matriz. En conclusión, esas son las desventajas de las filiales. Y por último, mi compañera Ana les va a presentar un ejemplo. Buenas noches. Antes de pasar con el ejemplo, quiero aclarar, supongamos la empresa A, B y C. Si A controla C, C sería una empresa filial. En cambio, si A controla B y B a la vez controla C, estamos ante una subsidiaria. Toda vez que C esté controlada por A por intermedio de B, allí se presenta un control indirecto, de modo que la empresa C será una subsidiaria.
A continuación veremos el ejemplo. Como casa matriz tenemos la empresa EPM Inversiones. En ella encontramos la empresa Varios Medellín, Fundación EPM, Aguas del Oriente, Aguas Urbanas, Aguas Nacionales, Empresas Públicas del Oriente en liquidación y Aguas en Malambo. En cuanto a las subsidiarias que tienen participación indirecta sería Check, Edec, Sense y ESA. Muchas gracias por la atención prestada.